La siguiente es una de las actividades realizadas en el encuentro poético Luna de Arauca y la Feria Internacional del Libro Arauca, FINLIAR, que se llevaron a cabo del 20 al 25 de mayo. Este evento fue apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y organizado por la Fundación Corocoras y la Fundación Colibrí. Bien, muchísimas gracias por venir a la inauguración de la quinta versión de la Feria Internacional del Libro de Arauca, este año 2024, con la temática de Letras de Paz, Raíces e Igualdad. Vamos a iniciar con esta inauguración, así que les pido que nos pongamos de pie para entonar los himnos de Colombia, del departamento de Arauca y del municipio de Arauca. Himno de la República de Colombia. Himno del departamento de Arauca. Himno del municipio de Arauca.
Vamos a entonarlo. Araucanos en pie ovacionemos nuestra tierra que es grata heredad, nuestra raza de hispano linaje y proviene del bravo Araguac. Araucanos en pie ovacionemos nuestra tierra que es grata heredad, nuestra raza de hispano linaje y proviene del bravo Araguac. Si con verdes lauros tus sienes orlaron, tus recios lanceros el épico ayer, por hacerte grande industrioso emporio, nosotros Arauca luchamos también. Por hacerte grande industrioso emporio, nosotros Arauca luchamos también. Araucanos en pie ovacionemos nuestra tierra que es grata heredad, nuestra raza de hispano linaje y proviene del bravo Araguac. Araucanos en pie ovacionemos nuestra tierra que es grata heredad, nuestra raza de hispano linaje que proviene del bravo Araguac. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Darles la bienvenida a todos y todas a la quinta versión de la Feria Internacional del Libro de Arauca, este año con la temática de Letras de Paz, Raíces e Igualdad. Bienvenidos a los estudiantes, organizadores, a nuestros gobernantes, también a la Fundación Corocoras. Y para iniciar con esta inauguración, invito al director del Encuentro Poético Luna de Arauca, doctor Carlos Jaimes, para que nos dé unas palabras en esta mañana. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, pues bienvenidos. Darle las gracias porque su presencia en esta mañana y en esta oportunidad tan importante para el municipio de Arauca, que nos congregan alrededor de la cultura, de la literatura, de las artes y de una visión también muy en consonante con nuestra biodiversidad, que es la razón de ser de nuestra fundación. Nuestro agradecimiento al Ministerio de Cultura, quien ha hecho posible este evento en el marco de la quinta Feria Internacional del Libro Arauca, que es un evento sin precedentes en el municipio, en el departamento, y que esperamos completar esta quinta versión, que con mucho orgullo y mucho sacrificio también acompañamos nosotros de la Fundación, esta vez del Encuentro Poético Luna de Arauca, que se vincula a la Feria Internacional. Nuestro agradecimiento indudablemente también a la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Juan Alfredo Cuenza y de la gestoría social. Muchas gracias porque estamos en la Casa de los Araucanos, en el SICAF, que también representa mucho de lo que somos, de lo que representamos como municipio. Y gracias a la alcaldía porque pues finalmente a través de ella es que logramos materializar este gran evento que a través también de los secretarios de Educación y el secretario de Inclusión Social también nos ha permitido brindarnos y acompañarnos en estos espacios. No resta más sino pedirles que nos acompañen, que convoquen. Este es un espacio familiar también para los hijos, para los niños, para que compartamos. Tenemos una agenda que pues espero Nelson con mayor detalle les comparta en este momento, pero nos sentimos muy orgullosos de haber participado, de estar acá y bueno, bienvenidos todos, muchas gracias y estamos a la espera de llevar a cabo toda la agenda que hemos programado para todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Jaimes. Invitamos a unas palabras a nuestro alcalde del municipio de Arauca, doctor Juan Alfredo Cuenza Ramos. Bueno, muy buenos días a todos.
agradecerle primeramente a Dios, agradecerle a los organizadores de este importante evento. Me agrada de sobremanera cómo volver a encontrar un libro en nuestro municipio. Hoy todo es virtual, hoy todo creo que leemos más el Facebook y las redes sociales que un libro al año. Habemos personas que no nos damos a la tarea de coger un libro al año, que solamente nos dedicamos al tema de la virtualidad. Y llega el momento en que a medida que uno va obteniendo el hábito de la lectura, va mejorando la ortografía, va mejorando la forma de expresarse, y eso nos va a permitir mejorar como sociedad. Estos espacios se tienen que repetir. Los felicito a ustedes por ser los organizadores, a Carlos, Ignacio, Nelson, por siempre, me acuerdo desde la asamblea viene promoviendo estos espacios. Este año hagámoslo acá, porque este año estoy arrancando, pero el otro año tiene que ser mucho más grande. Y yo como alcalde me voy a dar la tarea de que esto salga de estos escenarios, sea mucho más grande, sea mucho más visible, sea mucho más importante, donde vinculemos todos los colegios, donde vinculemos a la sociedad araucana, porque definitivamente a través de un libro es que aprendemos. A través de un libro es que puede quedar la reseña histórica de una población, y aquí en Arauca hemos perdido hasta eso. Entonces, créame que los felicito, agradezco a la primera dama por la intención de estar al frente de estas actividades. A veces me queda difícil ponerle el pecho a todo lo que está ocurriendo en Arauca, y ella desde esta mañana, desde ayer estaba, vamos y me acompaña, y usted sabe que donde manda la mujer, le toca a uno hacer caso. Entonces, Dios los bendiga, aquí los voy a estar acompañando, van a tener todo el apoyo de la administración municipal, a Carlos Jaime, que es una de las personas que ha estado impulsando este tipo de procesos y todos los procesos de cambio que estamos haciendo en nuestro municipio, es súper importante. Y a los estudiantes del Colegio Confiar los felicito, porque esto demuestra la capacidad, la altura y la forma en que ustedes quieren transformar el territorio. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, señor alcalde, por esas palabras. Seguidamente invitamos a nuestra gestora social y madrina de la quinta versión de la Feria Internacional del Libro de Arauca, doctora Stephanie Ortiz Tafur. Muchas gracias, buenos días para todos y para todas. Para mí es un honor estar aquí en esta inauguración de la quinta versión de la Feria del Libro en Arauca. Un gran esfuerzo de varias personas, pero en especial en cabeza de Nelson, gestor cultural, al cual le dije desde el primer día, en lo que podamos ayudar, en lo que podamos apoyar, vamos a estar. Y pues la administración municipal, en cabeza del señor alcalde Juan Cuenza y de los secretarios de Inclusión Social, el secretario de Educación, también se han puesto la camiseta para apoyar. Pues es un gobierno que está iniciando, y como bien lo dice el alcalde, esos espacios tenemos que ampliarlos, tenemos que llegar a más personas, y esperamos que el próximo año y en los próximos años que se vengan de gobierno sean más abiertos para que sea más el alcance, pero que igual y de igual manera vamos a transmitir a través de las redes sociales para que las personas conozcan dónde estamos haciendo esta quinta versión, que pues gracias al alcance que se tiene a través de estas plataformas puede llegar a muchas personas. Felicitarlos porque es un esfuerzo muy grande en cabeza de todos los que están en esta lucha, de demostrar que Arauca tiene cultura y que hoy podemos hacer realidad esos sueños. Invitar a la comunidad a que se acerquen aquí en el CICAF, a que acompañemos en toda la semana las actividades que se van a estar desarrollando, y pues agradecida con Dios y la vida por esos espacios. Dios me los bendiga. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Stephanie. También queremos invitar a nuestro secretario de Educación, Cultura, Deporte y Recreación del municipio de Arauca, Aquilino Escobar, a que nos regale unas palabras de apertura. Muy buenos días para todos. Buenos días, chicos. Bueno, orgulloso primeramente por ver la vinculación a este tipo de actividades de las instituciones educativas. Esperemos que con el pasar de los días sean más las instituciones que participen en este tipo de actividades. Aquí estamos precisamente para apoyar y promover la cultura, y qué más desde los libros, las letras y la oralidad. En conversaciones que sosteníamos con Nelson,
hablábamos de lo importante que es promover este tipo de espacios, precisamente para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan esa dedicación de su tiempo libre en actividades que verdaderamente enriquezcan. Desde nuestra Secretaría le apostamos a la educación, al deporte, pero también aquí estamos mostrando que le apostamos a la cultura. ¿Y qué más que la cultura desde las letras? El día de hoy se viene a mi cabeza recuerdos de cuando era pequeño y la mamá de uno le leía esas fábulas que finalizaban con una pequeña moraleja y nos dejaba una enseñanza para la vida. ¿Qué más que esas moralejas el día de hoy, cuando se nos presentan esos inconvenientes en la vida, nos sirven para afrontar y tomar decisiones? Es ahí como los libros influyen en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en lo que tomamos día a día y cómo afectan nuestro comportamiento para bien, cómo podemos tomar decisiones clasificándolas en buenas y malas y cómo podemos con esas decisiones colaborarle a la sociedad en su desarrollo. Muchas gracias y es un honor para mí estar presente en este evento. Gracias, señor secretario. Finalmente, invito a este atril al director de la quinta versión de la Feria Internacional del Libro de Arauca, Nelson Pérez, para que dé inicio al día de hoy y a toda esta semana que estará llena de actividades. Buenos días para todos, para todas. Bueno, yo estoy muy contento, muchísimo. Hace aproximadamente 8 años tuve la idea de que Arauca tuviera una feria de libro y inicié con la gestión. 3 años después se dio la primera versión y hoy ya completamos la quinta. Esto es muy bonito y creo que cada vez estamos creciendo más. Iniciamos virtual, pandemia nos cerró puertas, iniciamos virtual, segundo año 2 días de feria, tercer año 2 días de feria, cuarto ya una semanita casi, 4 días de feria y este año tenemos 6 días de feria del libro. Tenemos ya invitados internacionales y esperamos continuar creciendo. Ya Ministerio de las Culturas nos notificó que para el próximo año ya tenemos espaldarazo de ellos, así que sexta versión ya se está cocinando, ya está por darse, tanto así que en septiembre vamos a tener una preferia de lo que será la sexta versión. De antemano los invito a que se agenden para este mes de septiembre, que vamos a tener la preferia, lanzamiento de eslogan y logo y también autores, talleres y demás. Gracias por venir. Hubiera querido que estuvieran más colegios presentes. A veces las cosas no resultan como uno las sugiere, las planea, pero tenemos más días para desquitarnos, tenemos mucho más tiempo en el que sé que vamos a tener más visitantes, más chicos. Esto está lleno de programaciones con artistas, con escritores. Hoy iniciamos en poquitos minutos con un taller, un invitado nacional. Esta tarde tendremos unos talleres de bordado en el que 50 personas van a aprender a bordar versos y vamos a hablar sobre todo nuestro eslogan de este año es Letras de Paz, Raíces e Igualdad, y vamos a abordar esto precisamente, temas de paz, temas de raíces. Vamos a tener el viernes encuentros con locales, autores nuestros, vamos a tener escritores del llano hablando de tradición, de costumbre. Y el miércoles, quiero invitarlos desde ya, el miércoles ese es el día púrpura, solo artistas, solo mujeres van a estar en tarima. Por supuesto que todo el tiempo vamos a tener mujeres, pero el miércoles exclusivamente mujeres, nuestro día púrpura de la feria. Mañana tendremos, todos los días hay programación, desde las 8:30 de la mañana abrimos las puertas. Librería Arauca, librería del Fondo de Cultura Económica, librería Letras y Granos, librería Éxtasis, están ofertando literatura para que ustedes lleven, y la idea es que se acerquen a los libros, que se acerquen a leer, que lean todo el tiempo. Esto realmente nos va a transformar la vida y estoy convencido de que esto nos ayuda a construir sociedad. Gracias por venir y disfruten la feria, vengan todo el tiempo. Ahí en las noches hay conciertos, hay 1000 cosas. Aprovechen, todo es gratuito y pues gracias a quienes se aliaron, a la Secretaría de Educación Municipal, a la Secretaría de Inclusión, a la gestora social que desde el inicio fue la madrina de la feria y que ahorita nos va a cortar la cinta para inaugurar la feria, y bueno, a todos, a la alcaldía, sobre todo a Corocoras y Radio Meridiano 70,
que desde el año pasado fueron incondicionales y están siempre, y ya estamos empezando a pensar no solo en Feria de Libros, sino en otros mil propuestas más, 1000 cosas más, 1000 programas más para contribuir con Arauca, con el crecimiento desde donde nosotros pensamos que se tiene que construir, de la cultura y del arte. Gracias y bienvenidos y disfruten la feria. Y con esto inauguramos la quinta versión. Un aplauso, por favor. Damos oficial inauguración a la quinta versión de la Feria del Libro de Arauca 2024. Los invitamos a las 10:30. Tenemos nuestra primera actividad con Saúl Gómez Mantilla. Tenemos un taller de escritura. Pueden ir, los invitamos a que vayan a hojear los libros. Tenemos a Papelería Éxtasis, Arauca, Letras y Granos. Bienvenidas. Gracias.
quería presentarle a Saúl a mi hermano. Y quería llevar
Listo, listo, listo. Invitamos a todos los chicos del Confiar a que se acerquen al auditorio. Vamos a dar inicio con el primer taller. Vamos a hacer el taller. Sí, 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 pero no porque está alcanza a leer. Entonces, claro. Pero dejémoslo ahí. Ok, listo. Dejémoslo ahí. Cualquier cosa. Igual, mira, te presento, ya se conocen, lo que necesites del computador de pasar diapositivas o algo, si las vas a usar, le dices ahí. Sí. Porfa, nos trasladamos todos. La presentación para material de la Bueno, chicos, buenos días de nuevo. En este momento vamos a dar inicio con este taller literario. El personaje que ustedes ven aquí al frente es un gran escritor colombiano, norte santanderiano, viene desde Cúcuta, de hecho lo estuvimos leyendo anteriormente. Les voy a agradecer silencio, por favor. Estamos frente a una oportunidad inmensa, grandísima. Este es un beneficio increíble que ustedes van a agradecer años después o meses después, así que les agradezco completa atención a este evento y les quiero presentar a este señor. ¿Quién es él? Él es Saúl Gómez Mantilla, es profesional en estudios literarios, magíster en creación literaria con énfasis en literatura infantil y juvenil, dirige la editorial alternativa Épica Ediciones, ha publicado 6 libros de poesía y editado 4 antologías de poesía del norte de Santander. Ha obtenido 3 premios nacionales de poesía y ha sido seleccionado por Colombia en 3 convocatorias internacionales de literatura. Por favor, regalémosle un aplauso a Saúl Gómez Mantilla. Bueno, chicos, buenos días. Bueno, yo nací en Cúcuta, pero yo vivo en Bogotá desde hace muchos años. Yo me radiqué en esa ciudad.
Yo estudié literatura, pero antes de estudiar literatura, pues yo, cuando vivía en Cúcuta, yo escribía. Tenía pensado un taller más estructurado, pero voy a compartir algunas experiencias de escritura y la idea es que ustedes también desarrollen algunos ejercicios de escritura. Y vamos a hablar un poco de este libro que se llama En la panza de la gran serpiente, que es una novela juvenil que se desarrolla en el lugar donde yo nací. Porque muchas veces cuando nosotros empezamos a escribir, imaginamos que las historias suceden en lugares lejanos, ¿cierto? ¿Por qué voy a escribir una historia que se desarrolle en Arauca? ¿A quién le va a interesar leer una historia que se desarrolle en Arauca? Mejor la pongo a que se desarrolle en París, ¿cierto? O en Dubái, o en Nueva York. Entonces es un poco reflexionar sobre esos espacios, ¿sí? Y acá tengo algunos de los libros que yo he desarrollado. Yo escribo ante todo poesía, y ese es como el lugar desde yo me muevo como escritor, y he publicado 6 libros de poesía, pero también he empezado a incursionar en otros géneros. Después de la pandemia, yo edité este libro, así, tiene ilustraciones, ¿cierto? Este libro es un diario. Cuando hablamos de un diario nos imaginamos es un escrito íntimo, ¿cierto? Algo personal, pero es un diario de ficción. En este caso, parecería que hay una contradicción en la palabra, ¿cierto? Porque cuando hablamos de un diario nos imaginamos que la escritura, ¿a qué hace referencia? Algo que es cierto, ¿no? ¿Ustedes qué es lo que escriben en el diario? Lo que les pasa en el día a día, en su cotidianidad. Pero si yo les digo que escribí un diario de ficción, dice, pero ¿cómo así un diario de ficción? O sea, un diario que dice mentiras. Porque la ficción, no se meten en cosas irreales o que surgen de la imaginación. Pues ese diario es un diario de ficción que se desarrolla en la pandemia. Todos ustedes vivieron la pandemia del COVID. Y empieza, ¿cómo empezó nuestra pandemia? ¿Cómo empezó nuestra pandemia? ¿Se acuerdan cómo empezó? ¿Nos encerraron de una vez? 2 semanas libres sin clases, no tienen clase. Pero ¿se acuerdan cómo empezó? Empezó, uno veía las noticias y decía, por ahí en China, muy, muy lejano en China, hay un virus. Y sí, la gente se está muriendo. ¿Nosotros nos preocupamos por ese virus? No, porque eso era lejos, o sea, eso es en China, eso está muy lejos. Y el virus empezó a moverse y a moverse y a moverse, pero decía que va a llegar a Colombia y que va a llegar a los pueblos. Pero el virus llegó, ¿sí? Y llegó cuando menos lo esperaban y a Colombia entró por el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Porque como estaba el virus, muchos colombianos que vivían en el exterior se regresaron por miedo y no sabían que traían el virus. Y esos colombianos que llegaron con el virus, llegaron a Bogotá y de Bogotá se fueron para Cúcuta, para Medellín, y lo que hicieron fue empezar a mover ese virus. Y fueron como 10 colombianos que trajeron el virus y eso empezaron a contagiar, y después llegaron más y pasó todo lo que pasó. Entonces, este libro, cuando dice diario, tiene día 1, día 5, día 20, día 30, día 50, como aparece el diario. El diario tiene una escritura íntima y es que hablo desde mi yo, en primera persona, ¿cierto? Yo pienso, yo soñé, yo creo. Y el primer día dice así, día 1 del encierro. Dice, más que temor, era un entusiasmo. Las personas se veían frenéticas por acaparar, como viviendo su propia película. Compras de pánico por todos lados, papel higiénico, enlatado, cerveza, tapabocas y alcohol. Desaparecieron de los supermercados luego de que anunciaran 30 días de encierro.
como si el miedo, ese infierno tan temido, hubiese llegado por fin. Y eso fue lo que nos dijeron. ¿Van a durar encerrados? 30 días. ¿Y cuánto duramos encerrados? 2 años, porque nadie se imaginó eso. Y como no sabíamos qué hacer con ese virus, ni cómo se transmitía, la gente se volvió loca y lo primero que compró la gente fue papel higiénico. ¿Por qué? No sabemos, pero el papel higiénico se agotó. Y salían en los noticieros la gente con los carritos llenos de papel higiénico, y parece que la gente que estaba viendo los noticieros, como veía que los otros estaban comprando papel higiénico, se fueron a comprar papel higiénico. 30 días de encierro íbamos a tener y la gente compraba montones de papel higiénico y decía, ¿pero para qué? ¿Sí? Parece absurdo. Hoy día que lo comentamos, cuando ustedes sean grandes y les cuenten a sus hijos eso, ellos van a creer que ustedes están contando una historia de ficción, algo irreal. Porque cuando uno escribe, casi por lo general cuando uno escribe, uno empieza y parte de cosas reales. Pero con el tiempo, las cosas reales, y cuando uno las cuenta, parece que fueran de ficción. Entonces, digamos, uno de los materiales que nosotros usamos para escribir es nuestra vida, las experiencias. Este es un recurso para escribir, para crear. Si ustedes han leído sobre García Márquez, decía la abuela, si no era la abuela de García Márquez decía, yo no sé por qué le paran tantas bolas a mi nieto, si es lo que escribe las cosas que yo le contaba. Pero él sabía contarlas. Entonces, tenemos la pandemia como esa experiencia, y en la vida pasan cosas cotidianas que con el tiempo, cuando uno los mira con perspectiva, se da cuenta que son como extrañas, como absurdas. Cuando yo estaba de su edad, nosotros tuvimos un presidente que se llamó César Gaviria, y en esa presidencia pasaron 2 cosas re locas y absurdas vistas hoy día. Hubo, así como están hablando ahorita que los embalses bajaron de agua, pasó a nivel nacional, y hubo racionamiento de energía en todo el país. Y en toda Colombia cortaban la luz a ciertas horas. O sea, en Arauca decían, no, a Arauca le toca hoy, no va a tener luz los lunes, miércoles y viernes, de 6 de la noche a 10 de la noche no va a tener luz. Si yo les cuento eso, a ustedes les va a parecer raro, como absurdo, como una historia de ficción. Y también, como había que ahorrar luz, había que aprovechar la luz del sol. Y el presidente ordenó que la hora de Colombia se iba a adelantar 1 hora. Y hubo un día en que en todo el país dijeron, hoy a partir de tal hora, todo el mundo va a adelantar el reloj 1 hora y el país va a estar 1 hora adelante. ¿Sí? Entonces eran las 12 y todo el mundo tenía que agarrar su reloj y ponerlo a la 1. Y durante los años que duró la presidencia de él, el país vivió con 1 hora de adelanto. Teníamos la misma hora que tenía Venezuela en ese momento. Eso parece un hecho de ficción, pero ocurrió en realidad. Y cuando el presidente tuvo que entregar su presidencia, el 7 de agosto, cuando era medianoche, ese 7 de agosto, cuando él iba a entregar su presidencia, ¿qué pasó? Todos los colombianos tenían que atrasar el reloj 1 hora. Eso es un hecho real, pero contado y con el paso del tiempo parece un hecho de ficción, sí, parece irreal. Muchas de las historias que nosotros leemos o escuchamos surgen de nuestra vida y de nuestra cotidianidad, pero ¿qué es lo que hace que esas historias perduren? Tiene que ver con la escritura, pero tiene que ver en cómo lo contamos. ¿Sí? Acá tiene que haber compañeros que son buenos para echar chistes, ¿sí o no? Y hay otros compañeros que no son buenos para contar chistes. Si les ponemos a 2 personas a contar el mismo chiste,
Si están contando la misma historia, ¿por qué uno nos hace reír y el otro no? Si es la misma historia. Entonces ahí aparece algo que a veces no lo consideramos importante y es el cómo. Y el cómo es la forma, ¿sí? Tenemos dos cosas. Una cosa es la forma, el cómo, y otra es el contenido, el qué es lo que yo cuento. Por lo general, cuando empezamos a escribir, nos centramos es en el contenido y nos importa mucho es lo que yo quiero decir y dejamos atrás el cómo lo quiero decir. Entonces las historias empiezan a funcionar cuando empezamos a prestarle también atención a esto que quiero decir, cómo lo quiero decir y cómo puedo hacer que eso que yo cuento, esa historia mía personal, le interese a los demás. Entonces este libro se desarrolla en un lugar que se llama Los Patios. Los Patios es un pueblo, ellos se ofenden cuando digo que es un pueblo, ¿no? Pero es un pueblo, no tiene cines, no tiene centros comerciales, no tiene salas de teatro, no tiene salas de exposiciones, eso es un pueblo, que está pegado a Cúcuta. Los Patios no necesita eso porque ¿qué hace la gente si quiere ir al cine? Pues va a Cúcuta. Y todo lo hace en Cúcuta. Incluso la gente trabaja en Cúcuta. Y llega a Los Patios a dormir. Y también es el nombre de ese pueblo, un pueblo que llame Los Patios. ¿Qué es un patio? ¿Sí? Ve, allá hay un patio, pero un pueblo que se llame Los Patios suena raro. ¿Cómo hacer para que una historia narrada en un pueblo que se llama Los Patios pueda interesarle a las demás personas? Si realmente a mí no me interesa conocer Los Patios, yo quiero conocer es Londres, Tokio, ¿cierto? Pero si nosotros miramos, y si ustedes son seguidores del manga y del anime, ¿dónde se desarrollan la gran mayoría de esas historias? En Japón y en Tokio. O si ustedes ven animes, muchas de las películas se desarrollan en los pueblos de Japón. Pero ¿qué es lo que hace atractiva esas historias? Y si ustedes se ponen a recordar las películas, siempre hay paradas de bus y están ellos en una parada de bus y van de un pueblo al otro. Y los nombres de los pueblos son reales. En Death Note, los lugares son reales. Totalmente reales. Y no están en la capital siquiera. Están narrando una historia en un lugar que puede ser Arauca o puede ser Los Patios. Pero lo que lo hace interesante, aparte del contenido, es cómo nos cuentan la historia y cómo vamos a empezar a contar esa historia. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de escritura hoy para mirar cómo podemos hacer para contar esas historias, ¿sí? Porque si yo les digo que me cuenten o que cada uno me escriba un hecho que haya pasado hace poco, que no hayan vivido ustedes, sino que lo hayan escuchado, cada uno lo va a contar de una manera distinta, porque cada uno tiene también una perspectiva y cada uno le parece interesante una cosa y lo que a mí de pronto me parece interesante, al otro no. Al otro le parecería interesante contar otro lado. ¿Listo? Entonces, En la panza de la gran serpiente es una novela que tiene un tiempo de duración. El tiempo es un año. No un año que nos demoramos leer, sino es un año lo que se demora la historia dentro del libro. Es un año. Cada capítulo es un mes. Entonces diríamos que hay ¿cuántos capítulos? 12, pero tiene 15 capítulos. ¿Por qué tendrá 15 capítulos? Porque claro, cada mes, pero en el colegio hay cosas que suceden, hay tareas. Entonces hay otros capítulos que son como unos accesorios, hay pasquines, hay una serie de cuestiones. Y lo que también busca el libro es otras formas de narrar, que a veces en las clases de español lo llaman las tipologías textuales, ¿sí? Entonces hay una historia de terror. Los chicos se van a un túnel donde hay una bruja, ¿sí? Hay una historia de amor. Uno de los chicos consigue novia. Se levanta a la chica que le gusta. Dentro del libro hay una obra de teatro, porque en el colegio uno hace obras de teatro. Dentro del libro hay una izada de bandera, porque en el colegio uno hace izada de bandera.
Entonces lo que buscaba también este libro era que este contenido, esto que yo quiero contar, ¿cierto?, se adaptara a una forma. Porque ¿cómo hago yo para que unos chicos se interesen en un lugar que se llama Los Patios, que ni siquiera a la gente que ve ahí le interesa? Para volverlo mágico. Entonces hay unas historias y yo estaba buscando cómo contarlo, la forma como contarlo, ¿sí? ¿Cómo hago para que cuando narre la izada de bandera no sea tan aburrida? Porque no hay cosa más aburrida que una izada de bandera, y eso lo sabemos. Pero en esa izada de bandera había una obra de teatro, entonces lo que aparece y se centra es en la obra de teatro. Y en medio de la obra de teatro los chicos hacen una pequeña revolución, se levantan. Y como uno es joven, uno es rebelde, entonces la rebeldía también llama la atención. El libro empieza, o el libro tiene como protagonistas a 5 amigos de colegio. Cuando lo escribí, yo tengo una hija grande que tiene 17 años. Tiene la edad de ustedes, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuántos años tienen ustedes? 17. 16. Bueno, mi hija tiene 17 y cuando lo escribía tenía 15. Y lo fue leyendo. Ah, apenas, vea pues, 15. Entonces, ¿cómo hacer para que lo que yo cuento le interese a ella? ¿Se acuerdan cuando yo les decía lo de la pandemia? Yo contaba ciertas cosas que ella me decía, pero usted cómo tiene imaginación. Y yo le decía, no era imaginación. Ella creció en Bogotá, y en Bogotá creció en un conjunto cerrado. Es el conjunto cerrado, en Bogotá. Entonces, en las historias del libro, los amigos salen en bicicleta y van a bañarse a un río. En Bogotá no hay ríos. Entonces ella es como, uy, pero ¿cómo así que ustedes se iban en bicicleta a bañarse a un río? Porque yo crecí en un pueblo. Pero ese hecho que para mí era cotidiano, para ella es maravilloso. Y los amigos que leyeron el libro le decían, ¿y su papá cómo inventa? A nosotros ni nos dejan salir a la esquina, ni nos dejan montar no solo en el Transmilenio, ahora en bicicleta hasta una montaña y a ir a bañarse a un río que queda 20 kilómetros. Para ellos eso es ficción, ¿sí? Pero para mí hace parte de era un diario, y eso tiene que ver cómo yo lo cuento y cómo esas pequeñas historias son, sí, para el otro puede ser fantasía. Entonces acá hay un recurso de escritura que es escribir a partir de un recuerdo. Y acá, ese recuerdo viene con las experiencias. Entonces trajeron cuadernos, lápiz y papel, ¿cierto? Sí, ahí tienen sus maletines. Entonces van a sacar un cuaderno y un lápiz cada uno y vamos a hacer un pequeño ejercicio de escritura. A partir de esa pequeña estrategia que es el recuerdo. Y yo les voy a leer una partecita del libro. Les voy a contar cómo fue realmente lo que pasó y cómo yo lo cuento. ¿Listo? Bueno, póngale cuidado. El capítulo que voy a leerles es a partir de una historia que me pasó en el colegio. En el libro el capítulo se llama De la Tierra a la Luna. Sí, cuando yo decido ponerle ese título no es gratuito. De la Tierra a la Luna hace referencia ¿a qué, Norwell?
a un libro de Julio Verne, un libro de aventuras. Sí, Julio Verne era un escritor que nunca salió de su país, pero nos legó algunas de las historias más increíbles, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino. Es tan importante la literatura y las historias que las historias configuran muchas de las cosas que nosotros hacemos. Cuando Julio Verne escribe 20.000 leguas de viaje submarino, se inventa una máquina que es como un carro, pero que anda debajo del mar. Y él le puso un nombre, y el nombre que le puso fue submarino. Él se lo inventó, no existía, y el submarino se llamaba el Nautilus. Cuando el hombre inventó el submarino, cuando lo inventaron y lo crearon, los científicos que lo crearon, los ingenieros que lo crearon, habían leído la novela de Julio Verne. Y decidieron qué nombre le vamos a poner a ese aparato. Y dijeron, pues, submarino. ¿Cómo le puso? Julio Verne. Julio Verne escribe esta novela que se llamaba De la Tierra a la Luna. Cuando la escribe, él se imagina otra palabra que se puso, era un cohete. Y el cohete lo diseñó, que era como una bala con la punta y todo eso. Y cuando los científicos empezaron a explorar el espacio y empezaron a buscar cómo diseñar un artefacto para ir a la luna, se inspiraron o tomaron cosas de la Tierra a la Luna de Julio Verne, un escritor de fantasía que terminó impactando al mundo, y mucho de lo que él soñó hoy día lo tenemos. En 20.000 leguas de viaje submarino, el capitán Nemo, que era una persona muy inteligente, tenía un aparato con el que se podía comunicar con personas en otras partes del mundo. Y ese aparato se lo inventaron muchos años después, que fue el teléfono, y después el celular. Incluso había un aparato que donde este hombre hablaba y podía ver a la persona, como cuando se hacen llamadas, videollamadas por WhatsApp. Pero estamos hablando que eso él lo escribió hace más de 200 años. No existía. Bueno, entonces el capítulo se llama De la Tierra a la Luna. Les voy a contar la historia. La historia real es esta. Nosotros estamos en el Día de la Ciencia en el colegio. Y se nos ocurrió a varios hacer el alunizaje. El alunizaje es cuando el hombre llegó a la luna por primera vez. Entonces, lo que hicimos, esto es la historia real. Lo que hicimos fue, con una caneca de basura, hacer como un cohete, y adentro se sentó un amigo que se llamaba Ricardo. Le decíamos ovejita, porque en primaria siempre le dijo ovejo, porque no se quedaba quieto, era muy brincón. Y entonces él tenía como un casco y como un traje de astronauta y caminaba lento para llegar al cohete. Pero ¿cómo hacíamos para que el cohete pareciera que iba a volar? Pues, pues pongámosle pólvora abajo y alguien que le meta candela. Pero como uno no sabe de cosas, pues ¿de dónde sacamos la pólvora? Pues fuimos a una cancha de tejo y sacamos mechas y sacamos la pólvora de esas mechas. Y ya ahí las pusimos y eso va a parecer que sale el fuego. Y resulta que el otro compañero, que era Leonardo Rosas, es el nombre real de él, a él era el que le tocaba prenderle la mecha al cohete. Llegó Ricardo, se metió dentro del cohete, y Leonardo agarra el fósforo y empieza a tirarlo así, y no se prendía. Y como no se prendía, pues agarró un fósforo y se lo puso así. Pero esa pólvora no es una pólvora que se incendie, sino es una pólvora que estalla, porque son las mechas del tejo. Entonces cuando él le puso eso así, hizo ¡pah! Estalló y Rosa salió corriendo. Y adentro quedó Ricardo y eso empezó a echar humo, y por dentro de la caneca eso se llenó de humo y Ricardo se asustó todo y empezó a agarrar a patadas la puerta hasta que él abrió de la caneca y salió corriendo, y todo el mundo salió corriendo detrás de Ricardo, creyendo que le había pasado algo, y a él no le pasó nada, porque al que sí le pasó algo fue a Leonardo, que se quemó media cara. Cuando eso estalla, él voltea y se le
se quedó sin cejas, sin pestañas, sin este pelo chamuscado, así, la mitad del pelo chamuscado. Cuando yo estoy escribiendo el libro, me comunico con mis amigos de colegio. Yo me gradué del colegio hace 30 años. Y empiezo a hablar con ellos por teléfono durante la pandemia. Durante la pandemia y escribo en Facebook, ¿sí? Lo pongo abierto a los compañeros de colegio a ver, y me responde Leonardo Rosas y me dice: Saulito, acuérdese de Rosas que se quemó la cara, haciendo referencia a ese día de la ciencia. Y yo escribo el día de la ciencia así, dice así: de la Tierra a la Luna, dice: ¿qué nos inventamos para el día de la ciencia y la historia?, preguntó Alexander. Es la otra semana y no hemos hecho nada. Ni idea, pero que sea algo chévere, bien bacano, comentó Francisco. Ojalá los otros cursos hagan algo divertido, porque para estar toda la tarde ahí sentado con ese solazo, afirmó Jairo. Uy, pues vámonos para la Luna, opinó Leonardo. Nos montamos en un cohete y derechito. Ajá, podría ser. Miren que yo vi en la televisión un traje de astronauta hecho con papel aluminio, dijo Francisco, haciendo figuras con las manos. Lo envolvían a uno en papel aluminio y con un casco de moto. Pero eso se ve fácil, pero el resto, continuó Alexander. De una, la nave la hacemos con una caneca de la basura. Le abrimos una puerta y que alguien se meta ahí, sugirió Jairo. Con cartón le hacemos la punta y las alas. Los cohetes no tienen alas, tienen alerones, corrigió Alexander. ¿Y cuál es la diferencia?, preguntó Leonardo. Pues que las alas son largas y los otros son corticos. Ajá, ¿y cómo lo hacemos volar?, indagó Francisco. Uy, yo me traigo un poco de pólvora para que parezca que se prende ese cohete y agarre viaje, sugirió Leonardo. ¿Y dónde la va a conseguir? ¿Todavía no es diciembre?, preguntó Alexander. Ya sé, de las mechas de tejo. Voy todo elegante y me las saco de la cancha de tejo que está cerca de la casa. Ajá, esto suena bien. Esperemos que no nos pase por lo del transbordador Challenger y terminemos volando por todos lados, concluyó Francisco. Entonces, acá hay una estrategia narrativa. ¿Cómo yo estoy contando la historia acá? ¿Cómo? No escucho nada. ¿Con qué? No. No te alargo porque escucho más el ventilador. Con diálogos. Entonces, hay una estrategia para contar la historia y esta que yo estoy usando acá son diálogos. ¿Cierto? Hablan varios amigos. Es una estrategia. Y esto tiene que ver con la forma. Eso es una decisión. Yo decido cómo quiero contar la historia. Tengo la historia y se las acabo de contar de dos maneras. La primera vez yo les conté cómo había sucedido, ¿cierto? Y en ese caso yo era el narrador. Y ahorita se las acabo de contar en forma de diálogos. Están hablando y hay varias voces. Después dice el narrador, dice: una semana después el colegio estaba listo para celebrar el Día de la Ciencia y de la Historia. Había carteles en las paredes con la programación, fotografías de Einstein, Marie Curie, Dian Fossey, dibujos del alunizaje, pirámides y esfinges. Los estudiantes se ubicaron alrededor de la cancha de baloncesto y bajo los tableros se hicieron dos caminos por donde saldrían los actos de cada curso. Primero sonaron los himnos y se hicieron las oraciones. El profesor Luis y el profesor Gerardo leyeron el programa y dieron paso a cada uno de los actos. Comentaban los trajes y explicaban en qué consistía cada acto. Incluso fueron los encargados de organizar a los estudiantes y retornar la programación luego del incidente del cohete. Digo, luego del incidente del cohete. Pero no cuento qué fue lo que pasó. ¿Por qué no cuento qué fue lo que pasó? Porque estoy generando curiosidad. Y lo que sigue es el periódico escolar.
Dice periódico escolar, año 4, número 20, celebración del Día de la Ciencia y la Historia, un día para el conocimiento y la diversión. Y viene la descripción de cada uno de los actos. Y acá viene la descripción de lo que pasó con el cohete. Les voy a leer esa parte. Viene la actividad de sexto, la actividad de séptimo, la actividad de octavo. En este caso estábamos nosotros en octavo. Octavo grado, dice, de la Tierra a la Luna. La melodía de Strauss hacia Habló Zaratustra empezó a sonar mientras un astronauta de papel aluminio caminaba lentamente hacia un cohete espacial. Abrió la puerta, se despidió del público y ya adentro se sentó. Luego cerró la puerta. En ese instante empezó el conteo regresivo. 5, 4, 3, 2. Otro astronauta sin casco se acercó al cohete y con fósforos en la mano intentó encenderlo, pero se acercó demasiado a la pólvora. Hubo un estallido, fuego y humo salían debajo del cohete. El astronauta derribó la puerta y corrió hacia los baños con una multitud detrás. Eso es, a grandes rasgos, lo que pasó. Y después el narrador, y vienen otros diálogos para terminar de contar la historia, ¿sí? Dice, Leonardo cerró el periódico escolar. Había transcurrido una semana desde el Día de la Ciencia y la Historia, y entre risas les preguntó a sus compañeros por su acto, lo que habían dicho los profesores y si lo iban a castigar por llevar pólvora al colegio y arruinar la presentación. Aunque no fue una quemadura grave, afectó la mitad de su rostro. La parte derecha estaba de un color rosado muy vivo, no tenía pestañas ni cejas y se había cortado el pelo bien corto para disimular la parte chamuscada. Y termina otra vez con los diálogos. Uy, pero casi volamos de verdad, ¿no? Dijo Leonardo riéndose y señalando el cielo. No, el que voló fue Vladimir, afirmó Jairo. Cuando estaba dentro del cohete y se llenó de humo, tumbó la puerta a patadas y salió corriendo. Sí, todo el mundo detrás de él, continuó Alexander. Eso tiró el casco y corrió para los baños. ¿Qué tal? Y yo solo en la enfermería con la cara quemada. Luego el paseo en ambulancia y me perdí en las otras presentaciones. Si me hubiera puesto el casco cuando le metí candela al cohete, no me hubiera perdido de las otras presentaciones. No se perdió de mucho, comentó Jairo, porque nos volvieron a acomodar en el patio y los actos siguieron, pero la verdad ya no les ponía mucho cuidado. Ajá, dijo Francisco, es que fuimos la sensación. Los profesores, estudiantes y hasta los vecinos hablaban de nuestro acto. Uy, pues claro, es que el acto de nosotros fue el más realista, con efectos especiales, bromeó Leonardo, con explosiones, pelo chamuscado y una ambulancia incluida. Entonces, acá a la hora de escribir uno tiene que tomar decisiones, y es qué quiero contar y cómo lo quiero contar. Lo que les acabo de mostrar es un capítulo de la novela y cómo decidí yo contarlo. En ese capítulo encontramos 3 formas de contarlo, ¿sí? Uno eran los diálogos, cuando hablaban los amigos, y el otro es el narrador, ¿sí? Que es él nos va contando qué pasó, pero había otro elemento para narrar. ¿Se acuerdan cuál era? Duro. ¿Cómo? No, ya está, el primero. El tercero, ¿cómo se contó la historia? Entonces, es una historia, pero para contar esa historia, lo que yo hago como escritor es utilizar 3 elementos, 3 herramientas que tengo a la mano. Decidí que hay una parte de la historia que la van a contar ellos, utilizando sus diálogos, otra parte que la va a contar el narrador y otra parte que no la cuenta el periódico mural, ¿sí? Porque en los colegios se hacen todavía periódicos murales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como todos tienen lápices y cuadernos, van a pensar en una historia que les haya pasado a ustedes en el colegio.
Obviamente la forma como yo la cuento no fue como realmente sucedió, porque yo tomo elementos reales y los vuelvo ficción. Decido que la imaginación haga muchas cosas y sea más divertido, ¿sí? Sea más interesante, ¿sí? Porque si yo digo que Leonardo solo se quemó un dedo pequeñito, pero no fue nada. Pero si yo digo que se quemó la mitad de la cara y se quemó las pestañas y las cejas, cuando les conté eso, ¿ustedes cómo reaccionaron? Como, ¡ah! Y se lo imaginaron, ¿cierto? Media cara quemada, ¿sí? Él no se quemó tanto en la vida real, en el libro sí, pero en el libro eso hace que sea más interesante y que llame la atención. Yo decido qué cosas puedo ficcionalizar más y cuáles no. Entonces, vamos a buscar un recuerdo. Puede ser de la primaria o del bachillerato. Y vamos a anotar, solo van a pensar cada uno un recuerdo y van a escribir una breve descripción de qué fue lo que pasó. Puede ser un recuerdo divertido, un recuerdo trágico, ¿sí? Algo que tenga que ver. Empiecen a pensar y a recordar hacia atrás, ¿sí? Vamos a tomar un recuerdo y vamos a hacer una pequeña descripción. No lo vamos a contar todo. Y para eso tenemos, son las 10:55. No, 15, yo soy más generoso. 15 minutos para que empiecen a buscar, todos escribiendo. ¿Quiénes se tienen que ir a las 11? ¿Todos? ¡Ah! Bueno, entonces, dime. Bueno, entonces en 5 minutos. Tratemos en esos 5 minutos. Tienen 5 minutos. Piensen en un recuerdo. Porque este libro está lleno de recuerdos de colegio, ¿sí? Así como está esa historia, hay otra historia que se llama El túnel de la bruja, y es que los estudiantes se meten en el colegio había un lugar donde quemaban basuras, y estaba debajo de un salón de primaria, porque el colegio antes había sido un convento de monjas. Y nosotros crecimos con la idea o la historia de que había una bruja que vivía en ese sótano. Nunca bajamos, pero en la historia sí bajamos, en el cuento sí bajamos. Y los amigos de colegio que ya han leído el libro, claro, se acuerdan de eso y ellos dicen, se imaginan, ¿no? Se imaginan, uy, sí, así hubiese sido si hubiésemos tenido el valor de bajar. Nunca bajamos porque nos daba miedo con la bruja, que nos apareciera una bruja realmente, ¿sí? Hay otra aventura, que es que se van en bicicleta hasta el río, una quebrada que llamaba La Honda, y es lo que yo les contaba, que para mi hija era ficción. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Sí? Si a nosotros no nos dejan salir siquiera 2 cuadras más allá del conjunto cerrado, pero eso sí pasaba. ¿Listo? Pensemos en el recuerdo, vamos escribiendo. Pueden ir dialogando y pensar cuál sería un recuerdo, una tarea, algo que haya pasado de humor, ¿sí? Por lo menos, pero yo no todo lo conté, una historia que no conté, que tengo que contarla en otro cuento o en otro libro, ¿sí? Y ahorita cuando termine usted les voy a contar la otra historia que no conté, pero les voy a contar esa anécdota porque digo, ay, ¿cómo se me quedó eso por fuera? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasó, compañero? ¿Tiene la posibilidad de cruzar si la va a perder? ¿Cuánta gente luchó por tener la posibilidad de que nosotros pudiéramos hablar y estudiar? ¿Y la va a perder? La tarea. No, pues. Algo muy importante a la hora de crear, sea lo que sea que nosotros creemos, es ponerlo sobre un papel, porque las ideas en la mente se pierden. Sea que querramos hacer un dibujo, ¿sí? Imaginar una historia, una película, lo que sea, tenemos que ponerlo sobre un soporte porque en la memoria se pierden. ¿Usted no le pasan que, uy, se me ocurrió una idea buenísima y a las 2 horas no se acuerdan qué era? Sí, pero es que era tan chévere porque no lo pusimos sobre un soporte.
Y en este caso tenemos un soporte. ¿Cómo vamos? ¿Ya tenemos una historia ahí? Genial. ¿Y ustedes? Una historia. ¿Cómo vamos acá, compañeros? ¿También perdieron el tiempo todas esas personas que lograron que la educación fuera pública y gratuita? Hace 100 años en Colombia solo podían estudiar los ricos. Los pobres no tenían educación. Y en los colegios en los lugares solo había 1 o 2 colegios en cada municipio. Y eso. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, los que ya tengan una historia y quieran compartirla, les voy a pasar el micrófono. ¿Listo? Ajá, señor. Y tú la quieres leer, ¿cierto? Ah. Bueno, pero otro la puede leer. Si no me la pasas y yo la leo. No es como boba. Bueno, póngale cuidado. Chicos, vamos a hacer silencio y vamos a escuchar. ¿Tu nombre es? Angie. Bueno, Angie escribió algo. Dice así: cuando me caí por llevar a Chuco, cuando me caí por llevar a Chuco a una compañera y me reventé el labio, me quedó hinchado por aproximadamente una semana de color morado. Entonces acá hay una historia, ¿sí? Pero esas historias tienen que tener otras cosas alrededor, ¿sí? Primero, ¿por qué llevar a Chuco una compañera? Jugando, ¿cierto? Pero también puede ser que la compañera, tú eras la compañera se cayó y se lesionó y tocaba que llevarla, ¿cierto? No, pero, o sea, estoy ficcionalizando, ¿sí? Entonces la compañera, ¿qué te llamas? Sofía, se pudo haber tronchado un pie, tenían que ir al colegio y tú de heroína la llevaste a Tuche, nosotros decimos a Tuche, y te caíste y se reventó el labio, ¿sí? Entonces, puede pensar qué pasó antes, qué pasó después, cuáles fueron las consecuencias, ¿cierto? Podemos pensar en qué lugar se cayó para que sea más dramático. Estabas cargando la tucha ahí en la ribera del río Arauca y se fueron para el río y desapareció un caimán y le quitó una pierna a la pobre Sofía. Entonces ahí tenemos una historia, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a mirar cómo lo contamos, porque si Angie la cuenta, Angie va a contar desde la perspectiva de que yo soy la que estoy cargando. Pero si la cuenta Sofía, ¿sí? Sofía la va a contar desde yo que estoy arriba y Atuche, ¿sí? Entonces, cada uno vive la historia de una manera distinta. ¿Cuál otra tenemos? ¿Por qué no? ¿Y tú? ¿La tuya? ¿Por qué? No. Compartamos algunas historias. ¿Quién más quiere compartir la historia? ¿La quieres leer? Listo. Bueno, escuchemos atentos y atentas acá. ¿Qué te llamas? Ana María. Vamos a escuchar a Ana María. Cuando estaba pequeña, en la escuela éramos pocos estudiantes del grado 4. Para mediados de julio, en el colegio entró un paro y mis papás junto a los de mis compañeros decidieron apoyar a los estudiantes. Hicieron un cartel frente a la escuela y lo colgaron junto a 2 palos de guauda, pero no estaban acomodados. Entonces, en una protesta que estábamos ahí con mis compañeros, un compañero nos convidó que nos hiciéramos en la parte de adelante. Y entonces nosotros no quisimos ir hacia allá porque teníamos miedo, porque nos podía pasar algo, estábamos muy pequeños. Entonces el chico dijo, no, eso no pasa nada, vamos para allá, y nosotros nos quedamos ahí. Él se fue solo y de un momento a otro escuchamos que se cayó algo. Escuchamos que se cayó algo y alguien empezó a gritar, sangre, auxilio, me duele. Entonces era mi compañero, porque él se había acercado y habían muchas personas junto a ese palo de guauda, y se cayó y con la punta de la guauda se abrió acá la sien y empezó a soltar sangre y
se lo llevaron para el hospital y luego después no supimos qué pasó con él, pero está bien. Pues se lo recogieron todo eso y después de que ocurrió ese accidente como que le pagaron ya a los profesores y se acabó el paro. Eduardo. Vea, en esta tenemos muchos elementos, ¿cierto? O sea, hay como, se nos hace un contexto. Tenemos un contexto que es que había un paro, ¿sí? Los profesores hicieron un paro, los estudiantes van a apoyarlo. Hay unas descripciones de cosas muy puntuales, ¿no? Que habían 2 palos, cuelgan el letrero en los 2 palos que estaban inestables. Un palo cae, golpea al chico en la cabeza y sangra, lo llevan al hospital, se acaba el paro, pero claro, ante ese hecho tan dramático le pagaron a los profesores porque no si pueden pasar otras cosas graves, ¿sí? Entonces, también cómo lo narramos, o sea, imaginemos esa historia, pero contada por Edward. ¿Cómo sería esa historia contada por Edward? ¿Y cómo sería él contando cuando ve que el palo se cae y se le viene encima y lo golpea en la cabeza? ¿Cómo podría describir el dolor? ¿Cómo describiría la sangre? ¿Sí? Entonces hay muchas formas como nosotros podemos empezar a contar esa historia. Otra historia, nos queda la última historia. Bueno, ¿cuál es? Si no, cuéntanosla. Cuéntanos la historia, Sofía. Vamos a escuchar a Sofía. Cuéntanos la historia. Allá, chicos, silencio. Bueno, la historia es que estando más o menos en tercero, nosotros llevamos estudiando pues juntos mucho tiempo y siempre en el salón en general había mucha rivalidad en tema de hombres y mujeres. Entonces la solución de nosotros era jugar policías y ladrones, ellos siendo ladrones y nosotros policía. Entonces pues hubo un momento en el que estábamos jugando y yo lo jalé de la camisa, él se cayó y se abrió. Juancho se cayó y se abrió la mano con una piedra y yo caí más adelante y pues yo me raspé toda la pierna también porque andaba en diario. Pero sí, ese sí. Póngale acá algo muy importante es darle nombre a los personajes, ¿sí? Cuando Sofía dice y él, es que él suena muy lejano allá, pero cuando dice Juancho, la palabra Juancho, mire que no se llama Juan. ¿Juan qué es? No se llama Juan Sebastián, sino Juancho. El utilizar Juancho nos da cercanía, ¿no? Porque un extraño es el Señor, sino Juancho. Entonces es importante ponerle nombre a los personajes que nosotros utilizamos, ¿sí? Porque eso hace que uno se acerque más a la historia, ¿sí? Y y depende también de quién hable. Si yo cuento la historia, yo diría Juan Sebastián, porque no somos amigos, pero como la contó Sofía, que es un amigo, ella no le va a decir Juan Sebastián, le va a decir Juancho. Si la contara un profesor recién llegado, dirá un estudiante le pasó, o Oviedo, sí, por el apellido. ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, espero este taller haya dejado inquietudes y posibilidades de que ustedes escriban. Muchas gracias. Y vengan todos hoy en la tarde una actividad re linda. Vamos a abordar versos de poetas asesinados en Colombia a las 2 de la tarde y se les van a entregar los materiales. Pues no van a clase, esto no ocurre todos los días, aprovéchenlo. Yo falté a clase mucho para poder estar en cosas. Hablen con el coordinador. La
anterior es una de las actividades que forman parte de la Feria Internacional del Libro Arauca, FINLIAR, y el encuentro poético Luna de Arauca, un espacio dedicado a resaltar la riqueza cultural y literaria de nuestra región. Un evento apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y organizado por la Fundación Corocoras y la Fundación Colibrí. Agradecemos tu sintonía en Meridiano 70. Te invitamos a seguir explorando las maravillas que ofrecen nuestros escritores y poetas araucanos. Hasta la próxima, y que la literatura y la poesía continúen enriqueciendo nuestras vidas.